Bajo la fría lluvia de Asheville, un cachorro de pastor alemán de 5 semanas temblaba dentro de una jaula oxidada con un precio de tan solo $20, mientras la gente pasaba como si su vida no valiera nada. Hasta que un exeal de la Marina llamado Logan G. se detuvo, no porque llorara, sino porque no lo hizo, solo lo miró con ojos que ya habían sufrido demasiado. Días después, el cachorro se desplomó en su casa, y salvarlo le costaría a Logan más que dinero. Rompería las barreras que protegían su propio corazón roto, y justo cuando pensó que lo perdería, el cachorro lo condujo hacia una verdad oculta en lo profundo del bosque, un secreto que nadie en el pueblo quería afrontar. Antes de empezar, dime desde dónde nos estás viendo y no olvides darle a me gusta y suscribirte para ver más historias como esta. La lluvia sobre Asheville, Carolina del Norte, no caía a borbotones, sino en una capa constante y persistente que parecía sumir a toda la ciudad en el silencio, difuminando los contornos de las montañas Blue Ridge en un horizonte gris tenue. El parque, que se extendía a lo largo del linde del bosque, conservaba ese peso silencioso del clima que se prolongaba más de lo debido, donde las hojas mojadas se aferraban a los senderos sinuosos y el aire transportaba el aroma a pino, tierra y algo más antiguo bajo ella. Y fue por ese sendero oscurecido por la lluvia que Logan G. se movía sin prisa, pero siempre atento. Su postura era erguida, con la disciplina y el control que le habían inculcado años de servicio. Su presencia era firme e inquebrantable, incluso cuando nada a su alrededor lo requería. Y a su lado caminaba Rex, un pastor alemán adulto de línea de trabajo, de aproximadamente 5 años. Su cuerpo era esbelto pero fuerte, con un denso pelaje negro y marrón que se oscurecía aún más bajo la lluvia. Sus ojos eran penetrantes y se movían constantemente, no por ansiedad, sino por una observación experta, fruto de años trabajando junto a un guía en entornos donde percibir el más mínimo detalle marcaba la diferencia entre la supervivencia y la muerte. Y el vínculo entre ellos no se expresaba mediante órdenes, sino a través de una silenciosa sincronización de movimientos, sutiles cambios de ritmo y dirección que no requerían palabras, porque ambos habían aprendido hacía mucho tiempo que la comunicación no siempre necesitaba sonido. A sus 39 años, Logan Hess irradiaba la presencia de un hombre forjado no por su apariencia, sino por su resistencia. Alto y de hombros anchos, con una complexión atlética y compacta, perfeccionada por la necesidad más que por ostentación. Su cuerpo se movía con eficiencia, no con exceso. Su rostro, anguloso y curtido, presentaba finas líneas marcadas por años de exposición a climas adversos y realidades aún más duras. Sus ojos azul acero, firmes pero distantes, como si siempre midieran el espacio en busca de amenazas que ya no existían. Su corta barba castaño ceniza, entremezclada con leves canas, y su cabello, cortado al estilo militar reglamentario, no habían cambiado desde que dejó los Navy SEALs, porque ciertas costumbres permanecían mucho después de que el propósito se desvaneciera. Y aunque su expresión rara vez cambiaba, había una silenciosa pesadez subyacente. Una pesadez que no necesitaba explicación, pues residía en su forma de ser, no rota, no perdida, pero ya no completamente anclada a nada más allá del momento presente. Y sin embargo, Rex seguía siendo ese ancla de maneras que ninguno de los dos necesitaba reconocer, la última conexión con una vida que alguna vez se había definido por la claridad. El parque no estaba vacío, aunque lo pareciera, pues la gente seguía moviéndose en pequeños grupos o en solitario, con la cabeza gacha por la lluvia, acelerando el paso no por la urgencia sino por la incomodidad, y se cruzaban sin reconocerse. Cada uno absorto en su propio propósito de llegar a algún otro lugar. Su presencia era efímera y distante. Y Logan se movía entre ellos sin llamar la atención. Su percepción captaba sus posiciones, sus movimientos, sus patrones por instinto más que por necesidad, mientras que Rex mantenía una posición firme, ligeramente delante y a un lado. Su postura era relajada pero alerta. Sus oídos se adaptaban de forma independiente a los sonidos que llegaban a través de la lluvia. Y fue en ese flujo continuo de movimiento que algo cambió, no abruptamente, no ruidosamente, sino en la más mínima interrupción del patrón que Rex notó primero. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia el centro del camino donde algo no pertenecía.
Al principio parecía nada más que un objeto fuera de lugar, una pequeña jaula de alambre oxidada colocada desniveladamente sobre el pavimento mojado como si la hubieran dejado caer en lugar de colocarla. Sus barras de metal estaban corroídas y dobladas de maneras sutiles que denotaban abandono. Y atado sin apretar a un lado había un trozo de cartón, con los bordes suavizados por el agua. Las palabras escritas con un rotulador grueso e irregular que había comenzado a correrse bajo la lluvia. 20 pesos, simple y directo, sin explicación. Y la gente pasaba de largo como lo hacía con todo lo demás. Sus ojos se posaban brevemente antes de seguir adelante. Algunos se detenían un instante. Otros echaban un vistazo con leve curiosidad o una ligera incomodidad. Pero nadie se detenía lo suficiente como para interactuar, porque en lugares como este, detenerse significaba involucrarse, y la participación requería una atención que la mayoría ya había decidido no ceder. Logan tampoco se detuvo de inmediato, no porque no lo hubiera visto, sino porque su mente procesaba las anomalías de manera diferente, captando la imagen completa antes de aislar el detalle. Y fue Rex quien cambió de rumbo primero, con un movimiento sutil pero deliberado, acercándose ligeramente a la jaula sin perder el paso. Su cuerpo se tensó lo justo para indicar que lo que les esperaba requería algo más que una simple observación pasiva. Y Logan siguió ese cambio sin dudarlo. Disminuyó la velocidad hasta que el resto del parque pareció dejarlos atrás, dejándolos momentáneamente fuera del flujo de todo lo demás. Y al acercarse, la forma dentro de la jaula se hizo clara, no por movimiento sino por su ausencia. El cachorro no ladró, no gimió, ni siquiera se movió cuando Logan se acercó. Y esa quietud tenía más peso que cualquier sonido, porque no era la calma de la seguridad sino la quietud de algo que había aprendido que reaccionar tenía consecuencias. Un cachorro de pastor alemán de no más de 5 semanas. Su cuerpo pequeño y subdesarrollado con la tenue estructura de una línea de trabajo ya visible bajo la delgadez de su estructura. Su pelaje negro y fuego opaco y enmarañado por la lluvia, pegado a su piel en hebras húmedas que revelaban costillas demasiado fáciles de contar. Sus orejas desiguales, una intentando levantarse mientras la otra permanecía baja como si no estuviera segura de su lugar. Y a lo largo de su costado y patas había marcas que no pertenecían al paso del tiempo ni a un accidente. Débiles cicatrices superpuestas sobre heridas más recientes. Algunas aún abiertas en los bordes. Líneas y manchas que sugerían impactos repetidos más que daños aislados. Y sin embargo, sus ojos permanecían abiertos, oscuros y firmes, no dilatados por el miedo, sino fijos de una manera que no albergaba ninguna expectativa. Logan se agachó lentamente. Sus movimientos eran controlados y deliberados. No se acercó de inmediato, pues la experiencia le había enseñado que la proximidad repentina podía provocar una reacción incluso en aquellos demasiado débiles para actuar. Rex también se acercó, inclinándose ligeramente pero sin invadir su espacio. Su mirada se fijó en el cachorro con una concentración que no era depredadora, sino protectora. Su respiración era pausada mientras evaluaba lo que tenía delante. Y la lluvia seguía cayendo a su alrededor, suavizando los contornos del momento sin disminuir su intensidad. Y cuando Logan finalmente bajó la mano hacia la jaula, el cuerpo del cachorro se tensó, no externamente, no con resistencia, sino con una sutil tensión interna que denotaba anticipación más que miedo, como si se preparara para algo que ya había experimentado demasiadas veces. No había nadie cerca reclamando la propiedad, ninguna voz llamando, ninguna explicación ofrecida, solo el cartel, la jaula y el animal dentro. Y Logan no buscó respuestas a su alrededor porque ya lo entendía todo, el patrón demasiado familiar en otra forma, las marcas de control, el silencio de la resistencia, la ausencia de cuidado disfrazada de indiferencia. Y cuando metió la mano en el bolsillo, el gesto fue simple y definitivo. Sacó un billete doblado sin dudarlo y lo colocó contra el borde de la jaula, debajo del cartel de cartón húmedo, no como negociación, sino como cierre, porque fuera cual fuese la transacción, ya había quedado fuera de toda posibilidad de elección. El pestillo se resistió al abrirlo, el óxido rozando el metal con un leve chirrido que resonó entre la lluvia. Hizo una pausa, dándole al cachorro espacio para reaccionar si quería, pero no se movió, no intentó retroceder ni avanzar,
permaneciendo exactamente donde estaba hasta que su mano se deslizó bajo su cuerpo y lo levantó. Y su peso, o más bien su ausencia, se hizo presente de inmediato, demasiado ligero para lo que debería haber sido, un ser vivo reducido por el abandono y algo peor. Y al acercarlo, la cabeza del cachorro se movió ligeramente, alzando la mirada lo suficiente para encontrarse con la suya. Y en ese instante, no hubo súplica, ni miedo visible, solo una presencia silenciosa que se mantenía sin expectativas, y algo en esa ausencia se instaló en él de una manera que no supo describir. Rex se acercó entonces, su hocico rozando suavemente al cachorro, sin tocarlo al principio, simplemente estando dentro de su espacio. Y cuando llegó el contacto, fue breve y medido, un reconocimiento más que una presentación, su postura ajustándose para acomodar la presencia más pequeña como si ya la hubiera aceptado en la estructura que comprendía. Logan se levantó lentamente, con el cachorro sujeto con firmeza pero sin presión, su movimiento constante mientras se apartaba del camino, la lluvia seguía cayendo, la gente seguía pasando, nadie se detenía, nadie se percataba más allá de la superficie de lo ocurrido. Y por un instante el mundo continuó exactamente como antes, inmutable en todos los sentidos visibles. Mientras Logan caminaba hacia el borde del parque, el cachorro se movió ligeramente en sus brazos, sin forcejear ni resistirse, simplemente acomodándose. Su cuerpo seguía tenso, pero ya no del todo fijo. Warrack se movió a su lado, más cerca ahora, con la atención dividida entre el camino que tenían por delante y la frágil vida que acababa de entrar en su órbita. Y aunque no se había dicho nada, nada se había declarado, algo ya había cambiado, no en la lluvia, ni en la ciudad, ni en la gente que seguía su camino sin interrupción, sino en el silencio que existía entre un hombre que había aprendido a existir sin conexión y una criatura a la que nunca se le había dado la oportunidad de formar una. No volvió a mirar la jaula, el letrero ni el lugar donde había comenzado el momento, porque algunas cosas no necesitaban reconocimiento para tener significado. Y mientras desaparecían en la línea gris de árboles que bordeaba el parque, la lluvia amainó ligeramente, no lo suficiente como para despejar, no lo suficiente como para cambiar el día, pero sí lo suficiente como para marcar el más mínimo cambio en algo invisible. Y cuando Logan habló por primera vez, con voz baja y firme, no como una orden sino como un reconocimiento, la palabra no tuvo más peso que el que representaba. Sin embargo, se instaló en el espacio entre ellos con silenciosa certeza. Haz. El camino de regreso desde el parque serpenteaba por las afueras de Asheville en un tramo tranquilo donde la lluvia se convertía en una fina y persistente neblina que empañaba el parabrisas sin llegar a disiparse por completo. Y Logan Hess conducía con el mismo control firme que siempre mantenía, con las manos aferradas al volante, la postura inmutable y la atención dividida entre la carretera y el leve e irregular movimiento que provenía del asiento del pasajero, donde el pequeño cuerpo del cachorro descansaba sobre una chaqueta doblada, no acurrucado con la despreocupación propia de un ser joven y seguro, sino en una posición baja y cautelosa, como si cada superficie bajo su cuerpo requiriera una evaluación. Mientras Rex permanecía sentado erguido detrás de ellos, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante para mantener la proximidad sin amontonarse, su mirada se movía constantemente entre Logan y la frágil figura que tenían delante, no inquieto, sino atento, como lo había estado en situaciones en las que algo necesitaba ser protegido antes de comprender que estaba a salvo. La casa emergió entre los árboles sin previo aviso, una estructura baja de madera apartada del camino estrecho, con su exterior desgastado por años de lluvia y cambios estacionales, su porche irregular pero estable, y sus ventanas oscuras, no porque estuvieran abandonadas, sino porque ya nadie tenía razón para llenarlas de luz. Y Logan aminoró la marcha al acercarse, los neumáticos presionando suavemente sobre la grava húmeda antes de detenerse, el motor al ralentí un instante más de lo necesario mientras escuchaba, no un sonido, sino la ausencia, porque el silencio conllevaba diferentes significados según lo que hubiera habitado en él. Y cuando salió al aire frío, el olor a pino húmedo y tierra se posó a su alrededor con una familiaridad que no reconfortaba, sino que le daba estabilidad. Y se dirigió al lado del pasajero sin prisa, abriendo la puerta lentamente y retrocediendo lo justo para crear espacio, porque forzar el movimiento demasiado pronto a menudo rompía algo que no se podía reconstruir.
El cachorro no se movió al principio, su cuerpo permaneció pegado al asiento, sus ojos escudriñando el espacio abierto más allá de la camioneta con una atención que no pertenecía a la curiosidad, sino a la supervivencia. Logan no lo llamó, no se agachó ni extendió la mano para invitarlo, sino que se giró y caminó hacia la puerta delantera con la silenciosa suposición de que la elección importaba más que el estímulo. Warrax lo siguió a su lado, su presencia firme y discreta, sus orejas ligeramente inclinadas hacia atrás mientras observaba la vacilación detrás de ellos. Y al cabo de un instante, hubo un movimiento, pequeño e irregular, un desplazamiento cauteloso que se convirtió en un salto tentativo del asiento al suelo, un aterrizaje inestable pero controlado, seguido de nuevo de la quietud mientras el cachorro reevaluaba todo lo que acababa de experimentar. En el interior, la casa conservaba un silencio distinto, no vacío, sino preservado, como si el tiempo se hubiera detenido en lugar de avanzar. Logan entró primero, dejando la puerta abierta tras él, permitiendo que el exterior permaneciera visible, pues los espacios cerrados significaban algo diferente para quienes habían aprendido a confinarse demasiado pronto. El interior conservaba la tenue huella de una vida que lo había llenado, una mesa cerca de la ventana, una silla orientada hacia los árboles, una estantería con objetos intactos, no por descuido, sino por la renuencia a cambiar lo que se había dejado atrás. Y aunque nada en la habitación exigía atención, todo tenía peso, especialmente la ausencia de la mujer que la había compartido, una presencia que perduraba no solo en el recuerdo, sino en la forma en que el espacio se había conservado inalterado. Logan se movía por ella con la silenciosa eficiencia de quien había aprendido a existir en la ausencia sin perturbarla. Llenó un cuenco de metal con agua y lo colocó cerca de la pared en lugar de en el centro de la habitación, con movimientos deliberados y visibles. Luego partió una pequeña porción de comida y la puso a su lado, retrocediendo sin girarse del todo, dejando el espacio libre. El cachorro se quedó justo dentro del umbral, con una postura baja pero no desplomada, la cabeza ligeramente inclinada mientras sus ojos recorrían la habitación con movimientos lentos y precisos, buscando esquinas, salidas, sombras, la distancia entre los objetos, el potencial de movimiento o amenaza en cada ángulo. Rex se agachó unos metros, sin acercarse, sin interactuar, simplemente posicionándose de manera que creara un límite en lugar de presión. Su cuerpo estaba relajado pero alerta, su atención fija no en el dominio sino en la estabilidad, como si mantuviera un perímetro dentro del cual el otro pudiera existir. El tiempo transcurría sin medida en aquel silencio, la lluvia golpeaba suavemente el techo, el aire se sumergía en una quietud que no era vacía, sino contenida. Y finalmente el cachorro se movió, un paso adelante, seguido de una pausa, luego otra, su cuerpo se tensaba cada vez que cruzaba una línea invisible de distancia hasta llegar al borde del cuenco, bajando la cabeza lentamente antes de detenerse de nuevo, esperando, no permiso, sino interrupción. Y cuando no llegó, comenzó a beber, no con urgencia sino con cautela, sus movimientos pequeños y controlados, como si incluso la necesidad básica alguna vez hubiera tenido consecuencias. Y Logan observaba desde el límite de su conciencia sin entrometerse, reconociendo el patrón no en los animales, sino en los hombres que habían aprendido a sobrevivir dentro de los límites impuestos por otros. Al caer la tarde, la luz cambió sin ceremonias, el gris exterior se oscureció mientras el interior permanecía inmutable. Logan siguió su rutina con la misma precisión mesurada, cerraba puertas, revisaba ventanas, mantenía el orden, no porque fuera necesario, sino porque era lo único que quedaba cuando el propósito se había desvanecido. Rex ajustó su posición cuando el cachorro se adentró un poco más en la habitación, la distancia entre ellos se redujo no por invitación, sino por aceptación gradual. Y aunque no hubo interacción, algo se alineó en el espacio, un acuerdo silencioso de que la proximidad no equivalía a amenaza. Más tarde, al caer la noche y arreciar la lluvia brevemente antes de amainar, llegó el sonido, débil al principio, un gemido bajo e irregular que no era propio de un despertar, sino de algo que venía de otro lugar. Y el cuerpo del cachorro comenzó a temblar, sus patas se contraían contra el suelo, su respiración era irregular, atrapado en algo de lo que no podía escapar. Y Logan reconoció el patrón de inmediato, no de animales, sino de soldados que llevaban recuerdos que regresaban sin previo aviso. Y no se movió al instante, permitiendo que el momento se desarrollara antes de intervenir.
Luego, lentamente, se agachó hasta el suelo a poca distancia, apoyando una mano plana contra la madera, con la palma abierta, sin extenderse, sin exigir, simplemente presente. El temblor no cesó de inmediato, pero cambió, la tensión se modificó lo suficiente como para que el cachorro se percatara de algo ajeno a su memoria. Y tras un instante, se movió poco a poco, su hocico rozando suavemente los dedos de Logan, frío e inseguro. Y él no cerró la mano, no tomó más de lo que se le ofrecía, permitiendo que el contacto se mantuviera como una elección, no como un control. Y gradualmente el temblor disminuyó, no del todo, no permanentemente, pero lo suficiente como para que el cuerpo se asentara en algo más cercano al reposo. Y Logan permaneció donde estaba, inmóvil, porque marcharse demasiado pronto podría deshacer lo que aún no se había formado. Llegó la mañana con un sutil cambio en el ambiente, un cambio que Logan notó antes de abrir los ojos. Algo irregular en el ritmo de la habitación. Y cuando se incorporó, el cachorro ya no estaba en el borde, sino más cerca del centro, su cuerpo recostado en una posición que le resultaba extraña. La respiración era superficial, el movimiento mínimo, y él actuó de inmediato. La transición de la quietud a la acción, precisa y controlada, se agachó junto a él y lo evaluó sin dudarlo. Los síntomas eran claros: deshidratación, agotamiento, algo más profundo que aún no se había revelado por completo. Y lo envolvió cuidadosamente en un paño antes de llevarlo afuera. Rex ya estaba en la puerta, su postura alerta pero controlada, comprendiendo el cambio sin necesidad de instrucciones. La clínica veterinaria se ubicaba a las afueras del pueblo, una modesta estructura con un letrero descolorido que decía Carter Veterinary Care. Su interior era cálido y funcional, más que lujoso. Cuando Logan entró, la campanilla sobre la puerta sonó suavemente, atrayendo la atención de la doctora Emily Carter, una mujer de unos 30 y tantos años, de complexión delgada y práctica, forjada por largas jornadas de trabajo. Llevaba el cabello castaño recogido de forma informal, el rostro sereno pero alerta, y la mirada penetrante, sin pasar nada por alto. Había algo en su presencia que sugería resiliencia, forjada a través de la experiencia más que de la comodidad, una firmeza silenciosa, fruto de la decisión de permanecer en un lugar donde otros solían marcharse. Se movió con rapidez al ver el bulto en los brazos de Logan, guiándolo hacia la mesa sin dudarlo. Con manos firmes, examinó al cachorro, comprobando su respiración, su pulso, sus reflejos. Su atención se centró en los detalles con una eficiencia experta. Y cuando apartó el pelaje del cuello y la pata, sus dedos se detuvieron, no por sorpresa, sino por reconocimiento. Su expresión se tensó ligeramente al examinar las marcas con más detenimiento, la distancia entre ellas, el patrón, la consistencia que no coincidía con un daño aleatorio. Y cuando alzó la vista hacia Logan, su voz se mantuvo tranquila pero firme. Esto no fue ira. Esto fue control repetido. Las palabras se asentaron en el silencio sin énfasis, pero su significado trascendió el momento. Logan sostuvo su mirada un segundo más de lo necesario, sin cuestionar, sin reaccionar externamente, simplemente reconociendo lo que ya empezaba a tomar forma. A su lado, Rex permanecía inmóvil, con la postura firme y la atención fija en la mesa, como si comprendiera que lo que había entrado en esa habitación no era solo una herida, sino algo estructurado, algo intencional, algo que no terminaría allí. La lluvia había amainado cuando Logan Hess regresó al parque, pero no había cesado por completo, sino que persistía como una bruma fría y densa que se aferraba al suelo y difuminaba los contornos de todo lo que tocaba. Asheville transcurría la mañana con una calma contenida que armonizaba con el clima, las calles húmedas y reflectantes, la lejana cordillera Blue Ridge apenas visible entre las nubes bajas. Logan no tenía prisa, conducía con paso firme y pausado, su mente no buscaba respuestas, sino que más bien confirmaba patrones que ya habían comenzado a formarse. Esta vez, mientras Rex se sentaba a su lado, con una postura erguida y atenta, ya no solo acompañándolo, sino participando activamente. Levantaba ligeramente la nariz a intervalos, como si tanteara el aire a través de la estrecha rendija de la ventana, buscando algo que aún no se había revelado por completo. Y la ausencia de la pequeña y frágil presencia que había ocupado el asiento frente a ellos no pasó desapercibida para ninguno de los dos, pues permanecía en la clínica bajo el cuidado de Emily,
Y el espacio que había dejado atrás conllevaba un peso que no era vacío, sino que esperaba. A la luz del día, el parque se veía diferente, no más brillante, sino más expuesto. Sus senderos estaban más despejados, las hojas húmedas aplastadas contra el suelo, los mismos árboles se erguían en silenciosas hileras a lo largo de los bordes, como si nada hubiera cambiado. Y, sin embargo, Logan vio de inmediato que la jaula había desaparecido. El lugar exacto donde había estado ahora solo estaba marcado por una mancha más oscura de pavimento mojado y tenues huellas en el barro donde había reposado. Y la gente volvió a transitar por el lugar, más despacio ahora, sin la urgencia de la lluvia, su presencia tan distante como antes, su atención fija en sus propias rutinas. Y Logan salió sin dudarlo, con la misma postura, la mirada fija no en la ausencia evidente, sino en los detalles que quedaban. La leve alteración cerca del borde del sendero, las tenues marcas de arrastre que se alejaban, el sutil cambio en el terreno que sugería movimiento más que abandono. Y Rex se adelantó, con el cuerpo bajo pero controlado, la nariz pegada a la superficie mientras seguía con la mirada algo invisible para los demás, siguiendo una línea que se curvaba alejándose del camino principal hacia el otro extremo del parque, donde menos gente caminaba. No tardaron en encontrarlo, no porque se escondiera, sino porque nunca había aprendido a hacerlo. Derek Boone estaba de pie junto a una hilera de bancos desgastados, bajo un grupo de árboles que ofrecían más sombra que refugio. Su postura era relajada, propia de un hombre que había dejado de esperar nada del mundo y había aprendido a reflejar esa indiferencia. Su complexión era de estatura media, pero delgada por el abandono. Sus hombros estaban ligeramente caídos, no por debilidad, sino por costumbre. Su barba era irregular y rala. Su piel, curtida y áspera, tenía un tono rojizo que delataba la exposición a la intemperie y el alcoholismo. Y su ropa le quedaba descuidada. Una chaqueta descolorida, demasiado grande en los hombros, botas desgastadas de forma desigual en los bordes. Había una mirada apagada que solo se agudizaba cuando el dinero o la confrontación entraban en escena. Un hombre desgastado no por un solo suceso, sino por la acumulación de decisiones que nunca había corregido. Derek se fijó en Logan antes de que éste hablara, su mirada se alzó brevemente antes de adoptar una expresión más cercana a la irritación contenida, como si el regreso de una transacción que ya había olvidado hubiera perturbado la tranquilidad en la que confiaba. Y cuando Logan se acercó, no aminoró el paso, no suavizó su presencia, porque no había necesidad de fingimiento en un momento que ya estaba definido. Y el espacio entre ellos no albergaba más tensión de la necesaria, solo un silencioso reconocimiento de que lo que había comenzado el día anterior aún no había terminado. Derek habló primero, con voz áspera y baja, preguntando sin interés por qué Logan había regresado. Logan no respondió de inmediato, con la atención fija en Rex, que se había detenido a pocos metros, inmóvil, sin fijarse en él, sino en algo que lo rodeaba. ¿Qué le pasó al perro?, preguntó finalmente Logan, con un tono sereno, sin reproches ni curiosidad, simplemente directo. Derek dejó escapar un breve suspiro que, de haber tenido algo de humor, podría haber sido una risa, sacudiendo ligeramente la cabeza como si la pregunta misma no captara la esencia de todo lo que él consideraba importante. Al hablar, sus palabras reflejaban una honestidad despreocupada que no buscaba justificar, sino simplemente desestimar. No valió la pena, dijo, desviando la mirada de Logan como si la conversación ya hubiera perdido todo valor. Y luego, tras una pausa que sugería algo más que indiferencia, añadió, nada de eso valió la pena. Logan mantuvo la mirada fija en él, sin reaccionar externamente, sin presionar aún, porque la información fluía con más facilidad cuando no se forzaba. Derek cambió de postura, metiendo la mano en los bolsillos de la chaqueta como si buscara consuelo en algo interno, más que en el frío. La historia no llegó en una sola explicación, sino en fragmentos, piezas que encajaban sin necesidad de estructura. Una esposa que se había marchado sin previo aviso, no abiertamente con otro hombre, sino con un silencio que hacía que la ausencia pesara más que la traición. Una casa que una vez albergó algo estable, ahora reducida a recuerdos y resentimiento. Y el perro, el pequeño que se había convertido en as, no por elección propia sino por las circunstancias, algo que su esposa había cuidado con una atención que él jamás había comprendido. Y cuando ella se fue,
Esa atención quedó sin rumbo, transformándose en algo que no podía controlar. Le gustaba, dijo Derek, con la voz más baja, no más suave, sino más contenida. Más que cualquier otra cosa en ese lugar. Y apretó ligeramente la mandíbula, no por enfado, sino por algo más parecido a la frustración que nunca había encontrado alivio. Cada vez que la miraba, la veía allí todavía, como si nunca se hubiera ido. Y se detuvo entonces, bajando la mirada brevemente antes de volver a alzarla, la mirada perdida regresando como si el momento de lucidez hubiera pasado. Así que me aseguré de que dejara de mirar hacia atrás. Las palabras carecían de peso en la forma en que las pronunciaba, pero el significado se asentaba en el espacio entre ellas con una pesadez que no necesitaba énfasis. Y Logan no respondió de inmediato, porque la explicación, si bien suficiente en apariencia, no encajaba con todo lo que ya había visto. Las marcas en el perro eran demasiado consistentes, demasiado estructuradas, demasiado controladas para ser el resultado de arrebatos espontáneos. Y Rex se movió ligeramente entonces, alzando la cabeza, su nariz captando algo en el aire que no pertenecía al espacio inmediato, y su postura cambió de una manera que Logan reconoció, no alerta ante el peligro, sino consciente de algo que se extendía más allá del hombre que tenían delante. No lo hiciste todo, dijo Logan con voz firme, sin reproche, pero segura. La reacción de Derek fue leve, pero inmediata, un breve tensado de hombros, un destello en la mirada que rompió la indiferencia lo justo para confirmar lo que aún no se había dicho. Apartó la mirada, no para negarlo, sino para evitarlo, como si reconociera algo sin querer asumirlo del todo. Hice lo suficiente, respondió, con la voz más baja ahora. Logan dejó que el silencio se instalara después de eso, sin insistir, porque forzar una confesión a menudo cerraba puertas que la observación podía mantener abiertas. Y tras un instante, se giró ligeramente, dirigiendo su atención a Rex, que ya había comenzado a moverse de nuevo, alejándose de Derek y siguiendo una tenue línea a lo largo del borde del parque donde el terreno descendía ligeramente y pasaba menos gente. Y Logan lo siguió sin dar explicaciones, porque la respuesta que Derek tuviera ya no era la única que importaba. Fue allí, cerca del límite más alejado, donde los árboles se espesaban y el sendero se estrechaba, encontrándose con Noah Bennett. Un joven de pie justo al borde del camino, con una postura relajada, pero una presencia decidida, como si llevara allí el tiempo suficiente para pertenecer al lugar, pero no tanto como para pasar desapercibido. Tenía 18 años y medio, era alto, pero no del todo corpulento. Su complexión era esbelta, con una fuerza que provenía del movimiento más que del entrenamiento. Su cabello castaño claro caía ligeramente despeinado, como si hubiera sido cortado sin cuidado. Vestía ropa sencilla, una sudadera desgastada y unos vaqueros que mostraban las marcas del trabajo al aire libre. Sus ojos, de un gris azulado claro, tenían una agudeza que no provenía de la curiosidad, sino de la atención. Una atención que se forja observando más que hablando. Los había visto antes de que ellos lo vieran a él, su mirada no estaba fija en Logan, sino en Rex, estudiando la postura del perro, su forma de moverse, la tensión que no provenía del miedo, sino del reconocimiento. Y cuando habló, su voz era tranquila, no vacilante, sino mesurada, de una manera que sugería que elegía sus palabras con cuidado, no que las omitiera. Ese no vino de aquí, dijo, asintiendo levemente hacia la dirección que Rex había estado siguiendo. Logan se detuvo, centrando toda su atención en aquella afirmación, pues no era una pregunta, sino una conclusión. Noah se acercó, sin entrometerse, pero acortando la distancia lo suficiente como para oírlo sin alzar la voz. Los perros no acaban así de repente, continuó, dirigiendo brevemente la mirada hacia los árboles antes de volver a fijarla. A menos que algo haya estado ocurriendo durante más tiempo del que la gente quiere admitir. No había acusación en su tono, solo observación, la que surge de la exposición repetida, no de una experiencia aislada. Logan lo observó un instante antes de hacer la pregunta crucial. ¿Qué has visto?, preguntó. Noah no respondió de inmediato, desviando la mirada hacia el linde del bosque. Su vacilación no provenía del miedo, sino de un cálculo, como si sopesara el valor de hablar frente al riesgo de ser ignorado. Entonces habló, con voz más baja, pero no menos firme.
Han desaparecido perros, dijo, no solo callejeros, no solo los que pasan desapercibidos, sino los que la gente debería haber encontrado. Hizo una pausa, apretando ligeramente la mandíbula como si contuviera algo. Perros de granja, perros domésticos, perros de trabajo, desaparecidos de la noche a la mañana, sin rastro, sin ruido, sin dejar rastro. Y la forma en que pronunció la palabra sin tenía peso, no como ausencia, sino como evidencia. La atención de Logan se centró, el patrón coincidía con lo que ya sospechaba. Rex se movió de nuevo, avanzando con una silenciosa urgencia que ya no era mera observación, sino dirección. Su cuerpo se agachó, alzó ligeramente el hocico mientras seguía con la mirada algo que flotaba débilmente en el aire húmedo. Logan no lo cuestionó, porque el instinto, una vez demostrado, no necesitaba explicación. Volvió a mirar a Noah, quien le sostuvo la mirada sin dudarlo, como si comprendiera que lo que había comenzado con una sola jaula bajo la lluvia ya había trascendido ese punto. No se trata de un solo hombre, dijo Logan, más para sí mismo que para ellos. Noah asintió levemente, no en señal de acuerdo, sino de confirmación, porque la verdad había estado ahí mucho antes de haber sido expresada. Mientras Rex se acercaba a la arboleda, y el camino se estrechaba entre sombras y silencio, Logan lo siguió, y la forma de algo más grande comenzaba a tomar forma, no como una teoría, sino como una dirección. La hilera de árboles tras el parque no parecía amenazante desde la distancia, solo densa como suele ser habitual en los Apalaches. Sus troncos estaban oscuros por la humedad, sus ramas pesadas por la lluvia que había caído sobre Asheville desde el día anterior. Pero una vez que Logan Hess siguió a Rex más allá del sendero señalizado y se adentró en la estrecha franja de bosque que bordeaba las estribaciones de las montañas Blue Ridge, el aire cambió de una forma que sintió de inmediato, más fresco bajo la frondosa vegetación, más silencioso en los lugares menos afortunados. El suelo blando conservaba los aromas y las impresiones durante más tiempo que el asfalto. Warrax avanzó con una concentración que ya no era exploratoria, sino directiva. Su postura de trabajo era baja y eficiente. Todo su cuerpo estaba concentrado, el pelaje negro y marrón de sus hombros se oscurecía por la humedad, sus orejas se ajustaban independientemente, su hocico se mantenía cerca del suelo y luego se elevaba repentinamente como si lo que seguía existiera en capas. Parte de ello se hundía en el barro, parte aún se aferraba a la madera, la corteza y las hojas. Logan dejó la correa suelta, no porque el control no importara, sino porque la confianza importaba más en un terreno donde el instinto podía ver antes de que la razón pudiera explicar. Noah Bannett se detuvo al principio en la línea de árboles, su delgada figura medio oculta bajo las ramas caídas, con las manos metidas en el bolsillo delantero de su sudadera como si hubiera aprendido desde pequeño a no dejar que los nervios se notaran demasiado. Y había algo en su forma de observar el bosque que sugería familiaridad, pero sin comodidad. El tipo de conocimiento que se adquiere al crecer cerca de lugares que los adultos consideran vacíos, donde los niños aprenden patrones observando que camiones pasaban al anochecer y que caminos dejaban de usar los perros. Y aunque Logan no le había pedido que lo siguiera, Noah lo hizo, manteniendo la distancia suficiente para no interferir. Sus pasos eran cuidadosos sobre el suelo mojado, su rostro pálido bajo la tenue luz de la tarde. Sus ojos gris azulados se movían más de lo normal, porque, a diferencia de la mayoría, ya había pasado suficiente tiempo viendo a los adultos apartar la mirada de cosas que no querían nombrar. Cuanto más se adentraban en el parque, más detalles del terreno comenzaban a revelar, detalles que no habrían significado para los caminantes comunes, pero que Logan rápidamente comprendía. Porque años de uniforme le habían enseñado que el entorno nunca mentía. Solo las personas lo hacían. Y la primera señal no fue espectacular, ni una habitación oculta ni un sendero recién abierto entre la maleza, sino una leve hendidura en el barro donde algo pesado había sido arrastrado repetidamente a lo largo del tiempo, seguida de un retoño roto doblado en un ángulo antinatural. Y luego, unos metros más adelante, un trozo de cadena medio hundido en hojas mojadas, un extremo oxidado, el otro más nuevo, como si hubiera sido reemplazado después de que las piezas anteriores se desgastaran. Y Logan se agachó junto a ella sin desperdiciar movimiento. Sus dedos enguantados la levantaron lo justo para confirmar su peso y su reciente uso, mientras Rex se ponía rígido cerca, no por agresividad,
sino por un reconocimiento incómodo que alteró el ritmo de su respiración. Un poco más adelante, enganchada en la raíz de un pino donde el agua de escorrentía se había acumulado en una pequeña depresión, había una tira de cinta de nylon deshilachada y oscurecida por el barro, del tipo que se usa para sujetar cuando alguien necesita algo más resistente que una cuerda y más desechable que el cuero. Y junto a ella yacía un trozo de cuerda trenzada atada con un lazo corredizo que no se había soltado por sí solo. Y Noah, de pie unos pasos más atrás, guardó silencio con la seriedad propia de los jóvenes cuando la incertidumbre se convierte en confirmación, porque lo que había sido un rumor ahora tenía forma. Y Logan no le ofreció consuelo ni explicación, solo una breve mirada que lo decía todo, que él también lo había visto y que el silencio entre los hechos y la acción comenzaba a romperse. Rex tiró de nuevo, con más firmeza esta vez, y Logan se levantó al instante, siguiendo el ángulo del cuerpo del perro en lugar del camino aparente, porque Rex no seguía el rastro natural de las huellas humanas, sino el lugar donde el miedo y el control se habían cruzado con el tiempo. Y la maleza se abrió a una zona de terreno más ralo donde los árboles estaban más separados. El barro allí se removía de una manera que la lluvia por sí sola no podía explicar. Y cuando Logan se acercó, el patrón se resolvió en marcas de neumáticos superpuestas, no lo suficientemente frescas como para brillar húmedas en los bordes, pero no lo suficientemente viejas como para haberse suavizado. Las huellas eran profundas y anchas, consistentes con las de un camión de trabajo o una furgoneta de transporte que hacían viajes repetidos por un terreno donde no debería haber existido una ruta legítima, a menos que alguien la hubiera mantenido despejada a propósito. Y las huellas se curvaban alejándose del parque, desapareciendo a través de un estrecho corredor entre cedros hacia un terreno que debería haber estado demasiado cubierto de vegetación para ser atendido regularmente. Noah tragó saliva antes de hablar, su voz más baja ahora, como si el sonido mismo necesitara precaución una vez que el bosque dejara de sentirse vacío. Y dijo que había oído motores por allí antes, siempre tarde, nunca todas las noches, pero lo suficiente como para haberlo notado, porque la gente que vivía cerca de lugares tranquilos aprendía la diferencia exacta entre el sonido normal y el sonido que no pertenecía a ese lugar. Logan lo asimiló sin detenerse, porque las huellas ya confirmaban lo que el chico decía, y juntos siguieron la línea de tierra compactada y maleza rota hasta que el olor cambió de nuevo. Pino húmedo que daba paso a algo químico debajo, tenue, pero inconfundible. Desinfectante sobre aceite y metal viejo, el tipo de olor que intentaba disimular el uso en lugar de admitirlo. El almacén apareció gradualmente en lugar de todo a la vez, como si el bosque hubiera decidido no revelarlo hasta que ya estuvieran lo suficientemente cerca como para comprender lo que veían. Una estructura larga y baja escondida detrás de un antiguo camino de servicio y parcialmente oculta por árboles que habían crecido lo suficiente como para disimularla. Su revestimiento de metal corrugado estaba descolorido y rayado por el clima. Su techo estaba remendado en lugares irregulares que sugerían un mantenimiento realizado solo para preservar la funcionalidad, no la apariencia. Y podría haber pasado por abandonado para cualquiera que estuviera dispuesto a aceptar superficies lisas. Pero Logan notó demasiados detalles demasiado rápido como para que esa mentira se sostuviera. Las recientes huellas de neumáticos que se dirigían hacia una entrada lateral, el candado colgando abierto en lugar de cerrado, la franja de tierra despejada cerca del área de carga donde la vegetación debería haber vuelto a crecer hace meses y nadie la hubiera estado usando. Y a su lado, Rex se detuvo tan bruscamente que la correa se tensó, su cuerpo temblando no exactamente de miedo, sino de un recuerdo, golpeando el sistema nervioso antes de que la mente pudiera reaccionar. Su cabeza se inclinó hacia el edificio, sus orejas ligeramente aplanadas, su cola baja como Logan no la había visto desde los peores días después del despliegue. Logan se agachó a su lado de inmediato, sin bloquear su línea de visión, sin forzar el contacto visual, solo apoyando una mano firme cerca del hombro del perro donde la presión podía tranquilizarlo sin restringirlo. Y Rex no lo miró, sus ojos fijos en el almacén como si algo en su forma, su olor, su silencio hubiera llegado hasta él y tocado un lugar más antiguo que ese día. Logan lo entendió demasiado bien como para confundirlo, porque el trauma reconocía la arquitectura mucho antes que el lenguaje. Y cuando Rex dio un paso adelante y luego otro, el movimiento fue vacilante, pero decidido, lo cual importaba más que la confianza jamás podría.
La puerta lateral cedió con una leve resistencia, deformada en el marco por años de humedad. El aire del interior los recibió de inmediato, más frío de lo que debería haber sido, impregnado de desinfectante rancio, orina vieja, residuos de sedantes, óxido y algo más debajo. El olor a miedo atrapado que se aferraba a los lugares donde los seres vivos habían sido retenidos contra su voluntad. Logan se detuvo justo dentro, dejando que su vista se acostumbrara a la tenue luz que se filtraba a través de las altas ventanas manchadas de polvo. El suelo de cemento, marcado por arañazos, marcas de arrastre y los semicírculos opacos dejados por cuencos o cubos, se movía con demasiada frecuencia como para permanecer quieto. Mientras Noah permanecía cerca de la puerta, con el rostro tenso, una mano apoyada en el marco como si la realidad del lugar pesara diferente una vez encerrado. A lo largo de la pared del fondo se alineaban filas de jaulas de alambre, algunas apiladas, otras independientes, varias vacías pero no limpias. Su metal estaba surcado de marcas de garras y abolladuras, donde los cuerpos se habían estrellado contra los barrotes con la suficiente frecuencia como para dejar rastro. Y en los espacios abiertos entre ellas había cadenas sujetas a anillas en el suelo, rollos de cuerda, contenedores de plástico, mantas manchadas, bozales de distintos tamaños y una mesa de acero bajo una lámpara de trabajo colgante que le daba al centro de la habitación la fealdad clínica de un lugar que pretendía estar organizado. Logan se movía por allí con la conciencia tranquila y metódica que una vez lo había guiado por complejos y refugios en otros continentes. Sus ojos no se detenían donde el asco quería retenerlos, sino que catalogaban, reunían, entrecerraban los ojos, mientras Rex lo seguía de cerca, cada paso con cuidado. Los músculos de su espalda tensos, su nariz rozando el aire con breves y medidos aspiraciones, como si cada olor allí tuviera un recuerdo asociado. Cerca de la mesa, Logan encontró un estuche de plástico con jeringas selladas y varios viales abiertos con etiquetas veterinarias descoloridas. Tranquilizantes lo suficientemente fuertes como para someter animales grandes, no el tipo de cosa que un borracho con un solo rencor adquiriría o administraría por accidente. Junto a eso había un libro de contabilidad, con la cubierta deformada y las páginas llenas de fechas, iniciales, notas sobre razas, pesos, símbolos de transferencia y breves anotaciones escritas con una letra demasiado consistente para pertenecer a alguien que operaba en el caos. Y mientras lo hojeaba, el patrón se hizo imposible de negar. Perros registrados como inventario, algunos marcados como entregados, otros acondicionados, otros trasladados. El lenguaje clínico solo porque la crueldad prefería los sistemas cuando buscaba ganancias, y el papel de Derek Boone en todo esto se redujo instantáneamente a lo que siempre había sido en realidad, un bruto local alimentando una maquinaria más grande con todo el dolor y el acceso que tenía. Noah se acercó entonces, no demasiado, lo suficiente para ver sin contaminar lo que aún no comprendía. Logan notó cómo cambió la expresión del chico cuando se dio cuenta de que había números junto a los nombres, pesos junto a las fechas. La pulcritud burocrática de algo que la gente del pueblo habría llamado rumor si no lo hubieran visto directamente. Y en un estante más allá de la mesa, había collares ordenados en contenedores, algunos sencillos, otros personalizados, varios con etiquetas aún adheridas, suficientes para contar la historia de hogares interrumpidos y dueños que buscaban cercas y caminos a animales que nunca se habían escapado solos. Y Rex se detuvo allí más tiempo que en ningún otro lugar, con el hocico sobre el borde de plástico, el cuerpo rígido, porque el olor que desprendían esos collares no era abstracto para él. Era el residuo del confinamiento, del transporte, de la sumisión. Todo tan cerca de algo enterrado en sus propios recuerdos de entrenamiento y despliegue que Logan sintió la reacción recorrer la correa como una corriente eléctrica. Se dirigió entonces a la pared del fondo y encontró un tablero donde se habían dibujado rutas con rotulador sobre un viejo mapa del condado, no con el detalle suficiente para revelar toda la operación de un vistazo, pero sí lo suficientemente claro como para mostrar los corredores de movimiento entre propiedades rurales, caminos de servicio y puntos de concentración. Y fue entonces cuando la duda que le quedaba desapareció por completo, porque esto no era solo maltrato, ni solo manejo ilegal, ni solo un borracho amargado golpeando al animal que su esposa había amado. Era una cadena de captura, adiestramiento y venta. Perros llevados para entrenamiento clandestino, transporte, reventa o quizás algo peor, dependiendo del comprador.
Y el almacén en sí era solo un punto intermedio, un lugar donde el miedo se organizaba, se procesaba, se convertía en dinero por personas que contaban con que las comunidades estuvieran demasiado cansadas o avergonzadas para preguntar por qué los buenos perros seguían desapareciendo. Noah preguntó con voz más baja que antes qué iban a hacer. Y Logan mantuvo la vista fija en el mapa un instante más antes de responder, porque una vez que un hombre como él veía una estructura, la espera se convertía en una especie de riesgo. Y pensó sobre la mesa de Amelie, en las marcas uniformemente espaciadas en un cuerpo demasiado joven para haber recibido tales cicatrices solo por la furia de un hombre borracho, en Rex de pie a su lado ahora, tratando de no temblar en una habitación que olía demasiado a algo que ningún perro debería recordar jamás. Y cuando Logan finalmente se giró, la decisión ya estaba tomada en él. No vamos a esperar, dijo con un tono firme y definitivo. Ni imprudente ni altivo, sino con la seguridad que surge cuando la evidencia se convierte en obligación. Y Rex, como si no oyera las palabras sino la determinación que las impulsaba, se acercó a él y se quedó allí, aún tenso, aún afectado, pero sin dudar ya. Y en el frío penumbra del almacén, con el libro de contabilidad en la mano de Logan, el mapa del condado en la pared y la prueba de un comercio clandestino a su alrededor, la cacería dejó de ser una simple búsqueda de un cachorro maltratado y se convirtió en lo que había sido desde el principio, bajo la superficie, un sistema que debía romperse antes de que tuviera tiempo de volver a funcionar. La tormenta regresó a la cordillera Blue Ridge con una fuerza que parecía deliberada, no accidental. La lluvia caía a raudales por el bosque, amortiguando el sonido y reduciendo la visibilidad hasta que el mundo se limitaba al pequeño radio iluminado por los faros de Logan Hayes. Y cuando se desvió de la carretera principal y condujo el camión por el sendero estrecho y casi olvidado que se adentraba en la cresta oriental, no disminuyó la velocidad por incertidumbre, sino por cálculo. Porque el mapa que había memorizado del almacén ya no era una sugerencia, sino una ruta confirmada. A su lado, Rex iba sentado en el asiento del copiloto, con la postura baja pero tensa. El temblor anterior había sido reemplazado por algo más agudo y controlado. La concentración que una vez lo definió en zonas operativas donde la vacilación no tenía cabida. Sus orejas se movían independientemente mientras seguía el rastro de movimiento más allá del alcance de la vista. Y en la parte trasera del vehículo yacía la silenciosa ausencia de As, aún en la clínica. Un recordatorio de que aquello hacia lo que se dirigían ya había trascendido una sola vida. Logan apagó el motor antes de que terminara el sendero, dejando que la camioneta rodara los últimos metros bajo la protección de los árboles hasta que se sumió en el silencio. Y por un instante, permaneció inmóvil, escuchando no un sonido obvio, sino un patrón. El ritmo de la lluvia contra las hojas, el leve zumbido mecánico que se propagaba de forma irregular a través de la distancia, la ausencia de vida silvestre donde debería haberla. Y cuando salió, el frío lo golpeó de inmediato, empapando la tela, presionando contra la piel, pero su cuerpo no reaccionó a la incomodidad, solo a la información. Warrack se movió con él en el instante en que se abrió la puerta, aterrizando suavemente a pesar del suelo mojado. Su cuerpo se alineó con el de Logan sin necesidad de instrucciones. Y cuando la correa se enganchó holgadamente a su collar, no fue una restricción, sino una conexión. Una línea física que confirmó lo que ya existía entre ellos. Y juntos, avanzaron entre los árboles hacia la estructura que el mapa solo había insinuado. La cabaña no se anunciaba como suelen hacerlo los edificios. Su silueta emergía lentamente entre capas de lluvia y sombra. Una estructura baja de madera, encajada en la ladera de la cresta. Su exterior estaba desgastado, pero lo suficientemente conservado como para seguir siendo funcional. Sus ventanas estaban cerradas con contraventanas. Su presencia estaba diseñada no para desaparecer por completo, sino para evitar llamar la atención de quienes no sabían qué buscar. Y Logan rodeó la cabaña con un amplio margen antes de acercarse. Su camino era deliberado, evitando las líneas de visión directas, usando el terreno como cobertura. Sus movimientos eran silenciosos a pesar de las condiciones. Mientras tanto, Rex se ajustaba a él, cada paso medido, su cuerpo agachado, su atención fija al frente. Y cuando llegaron a la parte trasera de la cabaña, fue Rex quien se detuvo primero,
tensando su cuerpo, inclinando la cabeza hacia una sección de la pared que no revelaba nada a simple vista, pero que desprendía un aroma que Logan aún no podía percibir. La entrada oculta se reveló solo cuando Logan apartó un panel suelto parcialmente oculto bajo una pila de leña. La madera estaba colocada con la suficiente irregularidad como para sugerir descuido más que intención. Tras ella, una estrecha puerta se abría a la oscuridad. El aire del interior era más cálido que el del exterior, pero denso y pesado. Logan entró sin dudarlo, su cuerpo ya adaptándose al espacio reducido. Su atención se fue concentrando en un enfoque controlado mientras Rex lo seguía de cerca. Su presencia era ahora más silenciosa, más deliberada. La tensión en él no había desaparecido, sino que se había redirigido hacia la funcionalidad. El interior se extendía más allá de lo que sugería el exterior. Un espacio dividido que se adentraba en la estructura. Su diseño no estaba pensado para vivir, sino para contener. Y el primer sonido que llegó a Logan no era mecánico, sino biológico. Una respiración irregular que se extendía a lo largo de la distancia. Múltiples fuentes, algunas superficiales, otras dificultosas. Y a medida que sus ojos se acostumbraban, las formas se convirtieron en jaulas. Filas de ellas. Algunas apiladas, otras ancladas al suelo. Y dentro de ellas había perros de diferentes tamaños y razas. Sus condiciones eran desiguales, pero unificadas por los mismos indicadores de control, contención, agotamiento y, en algunos, algo peor. Una quietud entrenada que no provenía de la calma, sino de la sumisión aprendida. Rex se quedó paralizado en el umbral, su cuerpo temblando de nuevo, pero no con la misma incertidumbre de antes. Era un reconocimiento que se había transformado en conciencia. Levantó la nariz, captando el aroma del confinamiento, la sedación, el miedo acumulado a lo largo del tiempo. Logan volvió a colocar una mano cerca de su hombro, sin forzarlo a avanzar, simplemente acompañándolo. Y tras un instante, Rex se movió, más despacio que antes, pero con determinación, entrando en el espacio como si reclamara un terreno que una vez lo había retenido de otra manera. Logan se movía con rapidez, pero sin hacer ruido. Sus acciones eran controladas y directas, abriendo las jaulas donde podía. Evaluaba qué perros podían mantenerse en pie y cuáles no. Marcaba posiciones en su mente, pues la extracción requería orden incluso en el caos. Mientras trabajaba, oyó ruido arriba. Pasos, voces. Sin prisas, sin alarma. Lo que significaba que quienquiera que estuviera allí aún no sabía que habían sido vulnerados. Y Logan cambió de posición al instante, llevando a Rex a la sombra tras una mampara. Su respiración era firme, su postura preparada para una confrontación que no iría más allá de lo permitido. El primer hombre que entró en el espacio principal se movía con una seguridad que no pertenecía a alguien que se escondía. Su presencia era pulcra, lo que contrastaba notablemente con el entorno. Y este era Victor Hill. Un hombre de unos 40 y tantos años cuya reputación en Asheville era completamente distinta. Conocido públicamente como un empresario local. Donante de proyectos comunitarios. Una presencia habitual en eventos donde la gente se estrechaba la mano y confiaba en rostros conocidos. Alto y delgado, con una postura controlada que denotaba disciplina más que esfuerzo físico. Su cabello oscuro se mantenía pulcro a pesar del clima. Vestía ropa práctica, pero bien ajustada. Y sus ojos penetrantes, de una manera que calculaba más que reaccionaba. El tipo de hombre que entendía los sistemas porque los había creado. Y tras él venían otros dos. Hombres hechos para imponerse más que para dirigir. Uno más corpulento, de hombros anchos. Sus movimientos eran más lentos, pero potentes. El otro más delgado, más rápido. Su mirada escudriñaba constantemente. Ambos portaban una agresividad silenciosa, fruto de la repetición más que del instinto. Víctor no habló de inmediato. Sus ojos recorrieron el espacio, observando lo que había cambiado. Las jaulas abiertas, el orden alterado. Y cuando se posaron en la zona que ocupaba Logan, no hubo pánico, solo adaptación. Una recalibración en tiempo real. Y Logan no esperó a que esa adaptación se completara.
Porque el control en momentos como este dependía de la sincronización, no de la fuerza. Y cuando se movió, fue preciso. Acortó la distancia en un solo movimiento que desestabilizó el paso del hombre más corpulento, utilizando el impulso en lugar de la fuerza. Mientras tanto, Rex se movió simultáneamente, sin atacar, sin abalanzarse, sino posicionándose entre el hombre más delgado y Logan. Su cuerpo se inclinó de tal manera que bloqueó el acercamiento y lo obligó a dudar. Su presencia bastó para alterar el cálculo del hombre sin escalar innecesariamente. El espacio se comprimió en un movimiento controlado, no en el caos, no en una lucha prolongada. Cada acción fue medida, cada respuesta limitada a lo necesario para neutralizar sin aumentar el riesgo. Y Víctor retrocedió en lugar de avanzar, reconociendo el cambio de control. Su expresión permaneció inalterada, pero su postura se ajustó a una nueva realidad donde el espacio ya no le pertenecía. Y Logan no persiguió más allá de lo necesario. Porque el objetivo seguía siendo el mismo: contención, interrupción, extracción. Y en medio de ese silencio controlado, se oyeron motores que se acercaban. Un sonido distinto al de antes. Varios vehículos atravesaban la tormenta con determinación, no por casualidad. La doctora Emily Carter se encontraba al borde de esa respuesta inminente. Aunque no estaba físicamente presente en la habitación, su decisión anterior ya estaba en marcha. Porque cuando Logan salió del almacén, no se había desconectado por completo de la red que ahora existía. Y ella había comprendido el significado de las pruebas sin necesidad de explicaciones. Sus acciones fueron precisas, contactó con el departamento del sheriff con la claridad de quien conoce la diferencia entre sospecha y prueba. Y la respuesta no llegó con vacilación, sino con estructura. El sheriff Daniel Hess encabezaba la entrada. Un hombre de unos 50 años, de complexión robusta y firme. Su postura era erguida, sin rigidez. Su presencia se basaba en años de gestión de un pueblo donde los problemas rara vez se manifiestan con claridad. Su cabello oscuro comenzaba a encanecer en las sienes, su mirada era mesurada, evaluando en lugar de reaccionar. La cabaña se llenó con movimientos controlados mientras los agentes entraban, asegurando posiciones y separando a los individuos. Sus acciones se coordinaban sin urgencia porque el resultado ya había cambiado. Y Víctor no opuso resistencia cuando llegaron hasta él. Su cálculo estaba completo, entendiendo que la resistencia ya no le servía de nada. Y los dos hombres que lo acompañaban fueron sometidos sin que la situación se agravara. Su confianza inicial se redujo a sumisión ante una estructura que no podían contrarrestar. Logan retrocedió entonces, permitiendo que la transición de la acción personal al control oficial se completara sin interferencias. Su atención no volvió a los hombres, sino a los animales que aún permanecían dentro del espacio. Y Rex se movió con él, su cuerpo aún tenso, pero ya sin temblar. Su papel no era de dominio, sino de protección. Y juntos continuaron la labor de abrir jaulas, guiar los movimientos, estabilizar lo que se podía estabilizar hasta que la habitación perdió el mismo peso que tenía cuando entraron. Afuera, la tormenta continuaba, pero su presencia ya no definía el momento, pues lo que había permanecido oculto tras la cresta había cobrado forma. Mientras sacaban al último perro de la cabaña y aseguraban la última atadura, Logan permanecía justo al otro lado del umbral, la lluvia le caía sobre los hombros, su postura inmutable, su mirada firme. Warrack seguía a su lado, tan cerca que la conexión entre ellos era evidente. Ambos eran conscientes de que lo que había comenzado con una simple jaula bajo la lluvia se había convertido en algo mucho mayor, detenido antes de que pudiera desvanecerse de nuevo. La lluvia no cesó del todo, sino que atenuó su intensidad sobre Asheville, convirtiéndose en una suave llovizna que se posó sobre las estribaciones de las montañas Blue Ridge como un suspiro liberado. Y el pueblo despertó a esa silenciosa transición con un sutil cambio que no podía atribuirse únicamente al clima, porque lo que había permanecido oculto bajo la rutina había salido a la luz. Incluso quienes no habían visto la cabaña ni las jaulas percibieron un cambio en la forma en que las conversaciones se detenían un instante más, en la manera en que la gente se miraba con un leve reconocimiento de que la ausencia, después de todo, no había sido una coincidencia. Logan Hayes se encontraba al borde de esa transición sin necesidad de definirla. Su postura era firme, su presencia inalterable.
Sin embargo, algo en su interior ya no tenía el mismo peso que antes. A su lado, Rex permanecía cerca, relajado por primera vez en días, sin perder la conciencia que lo había caracterizado durante años. Sus ojos oscuros ya no buscaban amenazas, sino que descansaban de una manera que sugería un cambio, de la misión a la pertenencia. La comisaría del sheriff albergaba un silencio distinto, estructurado por el proceso más que por la ausencia. En él, Derek Boone permanecía sentado en un banco estrecho, encogido. La despreocupación que lo había caracterizado antes había sido reemplazada por algo más rígido, más expuesto, como si el colapso de todo lo que había evitado finalmente lo hubiera alcanzado sin distancia que lo suavizara. Cuando Logan entró en la habitación, Derek no levantó la vista de inmediato. Sus manos se entrelazaban con una tensión que denotaba contención más que calma. Pero cuando lo hizo, cuando sus ojos se alzaron y se posaron en Logan, ya no quedaba rastro de desafío, solo algo crudo, menos contenido. Cuando Logan se apartó ligeramente, permitiendo que la vista se abriera, Derek vio a As por primera vez desde el parque. Aún pequeña, aún frágil, pero viva, cuidadosamente sostenida en un portabebés junto a Amelie. Y algo dentro de él se quebró de una forma que no se parecía a la ira que había mostrado antes. Sus hombros se desplomaron hacia adelante, su respiración se entrecortó mientras se llevaba las manos a la cara, no para esconderse, sino para sostener algo que ya no tenía estructura. No pensé, comenzó, pero las palabras no se concretaron en nada, disolviéndose en algo más parecido a una pena silenciosa e incontrolable. Y no hubo ningún intento de justificación, ningún esfuerzo por reformar lo que ya había quedado al descubierto. Solo el peso de la comprensión asentándose en un hombre que había pasado demasiado tiempo canalizando el dolor en daño. Y Logan no respondió, no ofreció nada más allá de su presencia, porque no le correspondía a él resolver ese momento. Al otro lado de la habitación, la doctora Amelie Carter permanecía inmóvil, con la misma compostura de siempre, la misma expresión impasible. Sin embargo, en sus ojos se reflejaba una comprensión más profunda, pues ya había presenciado aquello en otras ocasiones, el momento en que la consecuencia finalmente se alineaba con la conciencia. Afuera, el pueblo avanzaba no con un solo gesto, sino con pequeñas acciones que se acumulaban. Y Noah Banner estaba de pie cerca del borde de una propiedad cercada, justo al otro lado de la carretera principal. Su figura alta y delgada se mantenía tensa, aún sin disiparse. Sus manos descansaban sobre el riel superior mientras observaba el movimiento dentro. Y cuando la puerta se abrió, cuando una figura familiar apareció con vacilación, se le cortó la respiración de una manera que nada tenía que ver con el miedo, porque el perro que emergió, un pastor mestizo de tamaño mediano, de unos 3 años, con pelaje marrón oscuro a lo largo del lomo y una ligera cojera en la pata trasera, mantenía la misma postura alerta que recordaba, la misma inteligencia cautelosa en sus ojos. Y aunque se movía más despacio que antes, aunque su cuerpo mostraba las marcas de lo que había sufrido, era inconfundiblemente el que había desaparecido semanas atrás. Noé dio un paso al frente sin dudarlo, arrodillándose al acercarse el perro, sin precipitarse ni abrumarlo, permitiendo que el reconocimiento acortara la distancia. Y cuando se produjo el contacto, fue inmediato. El animal se aferró a él con una urgencia contenida que rompió con todo aquello que se le había impuesto. La mano de Noé se cerró suavemente sobre su cuello, su voz baja y firme, repitiendo su nombre no como una orden, sino como la confirmación de que algo perdido había regresado. Los días que siguieron no transcurrieron entre celebraciones, sino entre esfuerzos. Y en el centro de esos esfuerzos se encontraba la doctora Amelie Carter. Su pequeña clínica ya no era suficiente para la cantidad de animales que ahora necesitaban atención. Su delgada figura se movía de una tarea a otra con incansable precisión. Su cabello castaño recogido como siempre, su expresión concentrada en lugar de abrumada, porque donde otros veían crisis, ella veía estructura. Y fue su idea, ofrecida sin formalismos, que el pueblo podía hacer más que responder, que podía crear algo que evitara que se repitiera. Y a partir de esa sugerencia, el Centro de Rescate Canino Blue Ridge comenzó no como una institución formal, sino como un conjunto de manos e intenciones alineadas.
Entre esas manos estaba Thomas King, un hombre de unos 60 años cuya robusta y curtida figura aún conservaba la fuerza de décadas dedicadas a la tala de árboles antes de que la industria cambiara. Sus movimientos eran más lentos ahora, pero no menos decididos. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, no solo por la edad, sino también por años de trabajo al aire libre. Y aunque hablaba poco, sus acciones lo definían. Llegaba cada mañana con herramientas, reparaba cercas, reforzaba estructuras y construía cerramientos que combinaban durabilidad y seguridad. Otros lo seguían de forma más discreta, trayendo suministros, ofreciendo su tiempo y contribuyendo con lo que podían, porque una vez que se había visto la verdad, la distancia ya no era posible. Logan no se posicionó dentro de ese esfuerzo, sino que se convirtió en parte fundamental del mismo. Su presencia era firme y discreta, realizando las tareas con la misma eficiencia que había caracterizado su servicio, reparando, reforzando y organizando sin llamar la atención. Y Rex permanecía a su lado, ya no como perro policía despegado, sino como algo diferente. Su rol pasó de la respuesta táctica a la protección silenciosa. Su lenguaje corporal se suavizó, pero seguía siendo preciso. Su atención ya no se centraba en buscar amenazas que neutralizar, sino en proteger los espacios. Y dentro de ese entorno, As comenzó a cambiar. La recuperación no fue inmediata ni espectacular, pero sí innegable. El pequeño cachorro de pastor alemán que antes permanecía inmóvil ante todo, ahora comenzaba a moverse con cautela y determinación. Su cuerpo ganaba peso gradualmente, su pelaje perdía la opacidad del abandono a medida que hebras más sanas reemplazaban las dañadas. Y donde antes observaba sin reaccionar, ahora respondía con pequeños gestos. Un ligero movimiento de la cola cuando Logan entraba en la habitación, un cambio de postura que lo acercaba en lugar de alejarse. Y por la noche, cuando la casa se sumía en su ritmo tranquilo, As ya no temblaba por recuerdos invisibles, sino que dormía. No profundamente al principio, no sin alguna que otra interrupción, pero lo suficiente como para que su cuerpo volviera a aprender a descansar, a menudo acurrucándose junto a Logan, lo suficientemente cerca como para sentir su presencia sin necesidad de confirmarla. Rex se adaptó sin necesidad de instrucciones. Sus movimientos alrededor de As eran medidos, nunca intrusivos, siempre respetando su espacio, pero manteniendo una proximidad que garantizaba que el perro más pequeño nunca estuviera desprotegido. Y hubo momentos, sutiles e inesperados, en que Logan los observaba juntos, el pastor alemán más grande, a su alcance, y el más pequeño, acercándose ligeramente sin darse cuenta. Y en esos instantes, algo en su interior se alineaba de una forma que no borraba lo perdido, sino que permitía que algo nuevo coexistiera con él. El mercado de carretera volvió a aparecer, como siempre. Se instalaron puestos temporales a lo largo del camino de grava donde la gente intercambiaba lo que ya no necesitaba. Y una tarde, bajo un cielo que por fin se había despejado en un azul pálido y constante, Logan volvió a conducir hasta allí, no por necesidad, sino por plenitud. Rex a su lado, As atrás, ya lo suficientemente fuerte para viajar. Su postura ya no era rígida, sus ojos ya no estaban fijos en aquella misma quietud distante. Y cuando bajaron, el suelo estaba seco por primera vez en días, el aire más cálido, sin la aspereza que había marcado el comienzo de todo. Caminaron hasta el otro extremo del terreno, hasta el lugar donde antes se alzaba la jaula oxidada. Y aunque ya no quedaba nada allí, ni rastro, ni señal, el espacio conservaba su memoria de una forma que no requería ser vista. Logan se detuvo, bajó la mirada un instante antes de volver a la camioneta y sacar una tabla de madera que había preparado antes. Su superficie era lisa, pero sin pulir, sus bordes lo suficientemente ásperos como para recordar a cualquiera que la tocara que había sido hecha a mano. La clavó firmemente en el suelo, asegurándola con silenciosa precisión antes de retroceder. Las palabras talladas en la madera eran sencillas, no decorativas, no pretendían llamar la atención, pero claras en su intención. Algunas vidas solo carecen de valor para aquellos que nunca aprendieron a amar. Logan no esperó a ver quién lo leía, no buscó reconocimiento, porque el acto en sí no era para obtenerlo, sino para estar presente. A su lado, Rex permaneció inmóvil, su mirada recorrió brevemente el espacio antes de fijarse.
Entonces As dio un paso al frente, sin vacilar, no con el mismo movimiento reservado de antes, sino con un paso pequeño y seguro, apoyando su cuerpo suavemente contra la pierna de Logan. Y su mano, bajada sin pensarlo, descansando sobre su espalda, sin agarrar, sin sujetar, simplemente reconociendo lo que se había formado entre ellos. Por primera vez en mucho tiempo, la expresión que cruzó el rostro de Logan no estaba marcada por la contención, ni controlada hasta la neutralidad, sino que era algo más sereno, algo real, una pequeña sonrisa casi imperceptible que no borraba el pasado, sino que permitía que el presente coexistiera con él. Y mientras el pueblo giraba a su alrededor, ajeno al peso total de lo que había cambiado, él permanecía en ese espacio, no como alguien que regresaba a lo que había sido, sino como alguien que finalmente había permitido que algo nuevo ocupara su lugar. Y en ese instante, quedó claro que el rescate nunca había pertenecido a una sola dirección, porque al elegir no pasar de largo ante una vida marcada como inútil, había recuperado una parte de sí mismo que creía perdida. A veces, Dios no envía milagros en grandes momentos, sino en pequeñas oportunidades para mostrar cariño cuando otros se alejan. Y al elegir ver y ayudar, a menudo también encontramos sanación para nosotros mismos. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario sobre lo que te impactó y suscríbete para leer más historias sobre fe y segundas oportunidades. Si crees que Dios sigue obrando en la vida cotidiana, escribe amén en los comentarios. Que Dios te bendiga, te proteja y traiga paz a tu vida.